semana poderosa, una semana que le llamamos Semana de Pascua, donde recordamos los sucesos importantes de Cristo Jesús aquí en la tierra, aunque si bien no son los días exactos, las fechas exactas, ya que ha cambiado los calendarios y obviamente el calendario de los judíos, los hebreos es diferente, pero no importa esto, sino lo que nosotros hacemos es darle énfasis a la vida, a los padecimientos, a la crucifixión y a la majestuosa resurrección de Cristo Jesús, un personaje, un ser celestial, obviamente el Hijo de Dios que vino y partió la historia en dos. Pero este jueves yo quiero llevarle a un pasaje bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 39. Un pasaje bíblico que habla sobre este tema que vamos a mencionar este día jueves, el jueves santo que le llamamos, y el tema sería: que pase de mí esta copa, que pase de mí esta copa. Y ahí en Mateo capítulo 26, versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea yo, no sea como yo quiero, sino como tú lo deseas. Como tú lo deseas. Son las palabras de Jesucristo en el monte, en el huerto de los olivos, en el lugar llamado Getsemaní. Pero ahí en este lugar hay un lugar donde para nosotros es una confrontación, es poder entender qué es lo que pasaba, qué es lo que estaba viviendo Jesús en carne propia, como hombre, como ser humano, pero también como hijo de Dios, como divinidad, y enfrentarse a la muerte, que es lo que venía, una muerte de cruz, donde el pueblo le deja en soledad y le abandona. Le abandonan sus discípulos, le abandona su pueblo que un domingo antes había estado celebrando la entrada triunfal del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey de Israel, el Rey de los judíos, así le llamaban, el Rey, el Cristo. Estaban celebrando, levantando las manos, las palmeras, las palmas, aquellas cosas que le llevaban como honra y diciéndole: salve el Rey, entra el Rey venga entrando a la ciudad en gloria, en majestad. Le decían: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y ese domingo hacían eso, pero para ya el jueves comenzaba un suceso diferente. Ese pueblo estaba dándole la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Este jueves es el comienzo del fin, del cumplimiento de las escrituras, de lo que se había escrito por más de 700 años antes. Cuando Jesús estaba viviendo este suceso, se había escrito ya más de 700 años atrás. Un profeta llamado Isaías había hablado sobre los padecimientos del Mesías, sobre su venida y todo lo que habría de sufrir, dónde habría de nacer, cómo habría de vivir, pero también dónde habría de morir. Todo eso estaba escrito en la Biblia y venía ahora a cumplirse en este momento. O sea que el día jueves es el inicio del final de todo esto. Había un lugar llamado el aposento alto, ya dispuesto para que ahí tomasen la última cena, la cena del Señor con sus discípulos, y estaban yendo rumbo allá para pasar un tiempo y celebrar, ya entrar a la fiesta de la Pascua, que es lo que venía junto con sus discípulos. Jesús está sentado a la mesa, está compartiendo con ellos los salmos, los cánticos, como se acostumbraba, y junto con ellos dice: vamos a partir el pan, a tomar la copa, la cena, la Pascua, para entrar a esta fiesta de la Pascua.
Pero en el momento Jesús dice: alguien ha de traicionarme. Uno de los que están aquí ha de traicionarme, ha de entregarme. Y algunos de sus discípulos se miraban entre sí y entre ellos decían: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo el que te traicione, el que haga eso? Jesús dice: aquel que mueve su mano y moja el pan junto conmigo, ese me traicionará. Todos estaban juntos, todos estaban ahí en ese lugar. Saliendo de ahí, Jesús les dice: vamos hacia Getsemaní. Getsemaní es el lugar donde había ese huerto de los olivos, donde Jesús acostumbraba ir a apartarse de la gente para estar en oración, e invitaba también a sus discípulos para ir a la oración al lugar de Getsemaní, al lugar del huerto de los olivos. Y ahí en Getsemaní, ese lugar significa molino de aceite, era lo que significaba. Y era un pequeño jardín de olivos. Era un pequeño jardín donde se vería algo tremendo, nunca antes visto. Y lo primero es que encontramos que Jesús el hombre natural, porque era 100% humano, pero también era 100% divino, dice la palabra. Jesús se enfrenta a la exigencia terrible de Dios. ¿Cuál es la exigencia terrible de Dios? Al llegar al jardín, el Señor se divide con los discípulos y le dice: a ustedes quédense aquí, pero síganme más adelante. A Pedro, a Juan, a Santiago. Estuvo postrándose sobre su rostro en el piso para hacer una oración que ha resonado hasta hoy, pero que no hemos entendido. Jesús hacía la oración: si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, que pase de mí esta copa. Esta copa, ¿cuál copa había de pasar? Él hablaba de los sucesos futuros, lo que se avecinaba, lo que iba a llegar. Pero dentro de sí decía: Señor, no sea mi voluntad, no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que tú has previsto, lo que tú has destinado, y sea hecha tu voluntad en mí. Sea hecha tu voluntad en mí. Se levantaba Jesús y regresaba y veía a Pedro, a Juan y a Santiago durmiendo, y les decía: despierten, porque están durmiendo, es hora, es tiempo de orar, es tiempo de orar. Dice: ora para que no entres en tentación, les dice, y se va una vez más y sigue orando él. En esos momentos Jesús hace una revelación a nosotros, al mundo entero, a sus discípulos, que no se entiende. Y Jesús, a la hora de decirlo, está angustiado, tiene miedo. El Señor se enfrenta a su carácter, a la humanidad que tiene, pero también tiene la divinidad, y mira con realidad el futuro, lo que le espera, la muerte terrible, a manos de un grupo de religiosos, un grupo de personas que por romper su ley quieren prenderle y llevarle a un juicio donde él pierda la vida. Y se está enfrentando también a un gobierno injusto, un imperio que era injusto en ese momento. Jesús enfrenta las consecuencias de su mensaje, porque es llevado por lo que él hablaba, por lo que él estaba predicando, lo que él decía que era la verdad. ¿Cuál es la verdad? Le pregunta a Poncio Pilato: ¿cuál es la verdad? Jesús es llevado por simplemente hablar la verdad, pero no la verdad de este mundo. En este mundo no hay verdad. En este mundo no existe la verdad. La única verdad viene de Dios. La única verdad es Cristo Jesús. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Él es la verdad. Él es la verdad frente a la humanidad. Él es la verdad frente a sus discípulos. Él es la verdad frente a un imperio corrupto. Él es la verdad frente al pecador. Él es la verdad frente al orgulloso.
Él es la verdad frente a aquel que miente. Él es la verdad frente a aquel que critica. Él es la verdad frente a aquel que murmura. Él es la verdad frente al asesino. Él es la verdad frente a los malhechores, como aquellos que estuvieron a un lado de él. Él es la verdad frente a ti, frente a mí. Él sigue siendo la verdad. Esta revelación de la angustia de Jesús debe parecernos extraña, porque hemos oído de otros héroes que han muerto con arrojadía, con valentía, y se contrasta con lo que Jesús sentía como humano: temor, miedo a enfrentar ese castigo. Pero con razón la tenía, porque él iba a una muerte que no merecía, y a un castigo que no merecía, y lo hacía por obediencia al Padre. El Señor enfrenta una muerte cruel e injusta. Va hacia allá, a algo que le obliga a llevar a cabo. ¿Por qué no escapó de ese castigo? Porque teniendo el poder de sanar, el poder de resurrección que había en su vida cuando se paró frente a la tumba de un hombre llamado Lázaro, y el hombre estaba muerto ya por 4 días, y sus hermanas llegan, las hermanas de Lázaro le dicen: Señor, es demasiado tarde, 4 días ya, el cuerpo huele, hiede. Y él les dice: si puedes creer, verás la gloria de Dios. Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios. Y al momento de su voz, al momento del llamado que él hace: Lázaro, sal fuera. Ese hombre salió porque él era el poder de la resurrección. Él tenía el poder de llamar a los muertos a la vida. Y sabes que tenía el poder de también hoy quitarse todo castigo y pasar por delante, pero no lo hizo porque tenía una razón para seguir adelante hacia el castigo que tendría que enfrentar. Jesús sufre porque es hombre también como tú y como yo, porque es un siervo de Dios. Jesús es el siervo de Dios, y el ministerio que Dios da al mundo no es uno que nos evita el sufrimiento, sino que nos lleva a través del valle de sombra y de muerte. Ese es el ministerio que Dios nos ofrece y que Cristo tomó para nosotros. No es evitar eso. Cristo Jesús no lo evitó. Caminó por el valle de sombra y de muerte, pagando el castigo por ti, por mí. Cristo Jesús es el sumo sacerdote, amigo, que me escuchas. Cristo Jesús es el sacrificio perfecto, es el sumo sacerdote que se compadece de nosotros, de nuestras flaquezas. ¿Pero por qué? Porque Él ha pasado por el quebrantamiento, porque Él ha pasado por el dolor, por el maltrato, por la vituperación, por el castigo. Por eso entiende nuestras vidas, pero es como nosotros humanamente, excepto en que Él no pecó, en que Él no falló, en que Él no dijo nada injusto, sino que habló solamente la verdad y fue llevado a un castigo que Él no merecía. En Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por ser malhechores, por ser pecadores, justamente mereceríamos el castigo de parte de Dios, pero Cristo Jesús no llevaba sobre sí ninguna carga de pecado, porque Él era justo delante de Dios, y se necesitaba que hubiese un sacrificio justo para que fuera un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Este siervo, amigo, hermano, este siervo que sufre, tiene una relación especial con su amo, con Dios.
Este siervo no es un esclavo. Cristo Jesús no es un esclavo. Cristo Jesús es hijo. Es uno que tiene una relación más profunda de la que ha tenido otro con Dios. Él es siervo que sufre, es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Santo de Israel. Él es Jesús. Jesús es el único personaje de la historia de Israel que llamó a Dios Abba, Padre, que en arameo Abba significa como un niño le habla a su padre. Son los términos que usa un niño para decir a su padre Abba, como si un niño, un bebé le hablara a su papá. Es el único que usa esa terminología, esa palabra para hablarle a Dios. Y por eso fue criticado, por eso fue menospreciado también, porque era alguien que le hablaba a Dios de una forma diferente. Él era hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Este hombre con una relación especial con Dios, es el que se encuentra a una copa amarga. Una copa que no era otra cosa más que el destino que Dios tenía preparado en el futuro. Y esto es importante, no es un destino preparado por los hombres. Escuchen, el destino de Cristo Jesús no estaba en las manos de los hombres que le crucificaron. El destino de Cristo Jesús no estaba en el pueblo, no estaba en el imperio romano. El destino de Cristo Jesús estaba en las manos de Dios. Por eso cuando se le enfrenta y es llevado frente a Pilato, Pilato le dice: sabes que puedo tener tu vida en mis manos, dártela o quitártela. Y él le dice: tú tienes la autoridad, pero porque te ha sido dada del cielo, te ha sido dada de mi Padre, y vas a cumplir lo que tienes que cumplir. Cristo Jesús no le quitaron su vida, Él la dio. Juan capítulo 10 versículo 18 dice: nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo Jesús dice: yo doy mi vida porque yo he querido darla por ti. No me la quitaron, y yo como la doy, la vuelvo a tomar. Y tenía el poder de volver a resucitar. La muerte de Jesús no es una muerte forzada por el pecado, no es porque fuese pecado, sino que es el instrumento de Dios para la justicia del hombre. Es el instrumento que Dios usó para traer la salvación a la humanidad. Una humanidad caída, perversa, pecadora, pecaminosa, que siguen sus mismos caminos. Pero sin embargo hay un regalo de Dios que trasciende los tiempos para salvarte a ti y a mí y a todo aquel que crea en este evangelio, que tiene una vida asegurada en Cristo Jesús cuando ha recibido y entendido este mensaje. En este sentido, hermano, amigo, es importante el uso de la palabra copa. La frase la hora señalada son las palabras que se escuchaban, y los judíos entendían perfectamente eso, que se trataba del tiempo futuro, del reino de Dios. Cuando Jesús hablaba de esta copa que pase, si es posible, era que se cambiase el destino que Dios tenía, pero ese era el destino, que alguien pagara por ti y por mí, que no se negara a llevar la cruz, a llevar el castigo, sino que pagara por ti y por mí. Vemos claro el motivo de Cristo Jesús, que es la obediencia. La obediencia. A veces preguntamos: ¿por qué murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Y decimos: murió por ti, por mí. Pero su primera razón fue por obediencia al Padre. Por obediencia al Padre. Porque el Padre le había confiado una misión, una encomienda, y él quería cumplir la voluntad del Padre. Ese era su primer propósito, cumplir lo que Dios tenía preparado, y ese fue su deseo. Por eso dijo: no sea mi voluntad, sea tu voluntad hecha en mi vida.
se haga tu voluntad en mí. Vemos ese motivo claro, porque su muerte sería instrumento, camino, puente por el cual llegaría la manifestación poderosa del reino de Dios para todo el mundo a través de este suceso. Su muerte, el tomar la copa, marcaría la señal, la hora señalada. Eso es lo que marca la hora señalada, el cambio. Es el suceso más importante de la historia, el cumplimiento más tremendo. Es ahí donde quedan atrás todas aquellas personas que se han levantado como sabios, como entendidos, como personas que han enseñado a la humanidad. Es diferente a Cristo Jesús. Cristo Jesús no solo fue un maestro, no solo fue un rabino, Él es el Hijo de Dios. Su mensaje transforma las vidas. Su mensaje tiene esperanza. Su mensaje da vida nueva. Su mensaje trae vida eterna. Su mensaje sana el corazón. Su mensaje quita toda maldición. Su mensaje quita toda miseria del hombre, borra todo pecado. Su mensaje y su regalo dado a través del sacrificio es que hace que cambie la vida del hombre, del ser humano. Romanos capítulo 8 versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el poder de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Tenemos hoy la bendición de poder acercarnos a Dios y de adorarle y de hablarle y de comunicarnos con Él por a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso fue lo que hizo Dios, lo que hizo Dios a través de su Hijo, que acercó el hombre hacia Dios. La humanidad se pudo acercar a Dios a través de Cristo Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino. Se dice que hay muchos caminos para llegar a Roma, es cierto, pero para llegar a Dios dice que la entrada es angosta. Dice que hay un camino muy ancho donde mucha gente se va por el lado de la perdición y hay muchas desviaciones, pero ese camino angosto se llama Cristo Jesús. Todo el camino ancho tiene un montón de religiones, de creencias, de filosofías, pero se ha hecho corta ahora ese camino angosto solamente a través de Cristo Jesús, que nos acercamos al Padre. Para Jesús el jardín de oración es de angustia, es de obediencia. Pero ¿qué significó para los que le acompañaban? Jesús sabía lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Pero ¿qué significó para los que le acompañaban? Para los que le acompañaban, Getsemaní es un lugar llamado de vocación y de comisión. Es el monte, es el lugar escogido por Dios para asignar a los discípulos una tarea especial. Getsemaní es llamado divino a velar en oración. Es donde Dios les llama a orar, a velar, a estar despiertos, pero no solo en una oración, sino en nuestra voluntad, a vivir despiertos a lo que Dios quiere. Velad y orad, despiertos al llamado de Dios, a la voluntad de Dios, de vigilar, estar atento a lo que Dios está diciendo a nuestra vida. Eso es lo que significa ese lugar para nosotros. Si bien por un lado Getsemaní es un lugar de llamado y de comisión, por otro lado es el monte donde también da lugar a la flaqueza. La flaqueza que se expresa en el sueño, en la dejadez, en la pereza, en la ceguera, ante la llegada de los acontecimientos que venían. Los discípulos estaban con Jesús y no entendían qué estaba sucediendo. No sabían qué suceso tan importante estaba pasando. Solo dormían, solo flaqueaban, solo estaban con pereza. No entendían el tiempo que estaba pasando, lo que estaba marcando en sus vidas y en la humanidad.
Para ellos fue un momento de flaqueza, de pereza. La debilidad de los discípulos consiste en no tener la sabiduría de Dios y el discernimiento para leer en el tiempo que el mal estaba a la mano, dispuesto para destruir a su maestro. La debilidad de la carne sigue siendo hoy para muchos de nosotros ese Getsemaní, ese lugar donde Dios nos ha llamado a orar y a velar. Seguimos metidos aún en la debilidad de la carne, buscando nuestros propios deseos, nuestras propias ideas, sentirnos cómodos, que nada nos afecte, sentirnos que nadie nos ofenda. Es allí donde estamos todavía nosotros metidos en el Getsemaní, sin entender y distinguir los tiempos de Dios, porque este tiempo también es un tiempo crucial para ti, para mí. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo que estás viviendo es tu vida, es crucial. Tú estás viviendo tu vida, hay un tiempo crucial que hoy tienes que saber y tienes que tomar decisiones para servir a Dios con todo el corazón. Es precisamente esa debilidad la que nos lleva al fracaso, hermano. La debilidad de la carne, la debilidad del alma, el fracaso de no poder velar una hora espiritualmente. No estoy hablando literalmente, sino de velar, de estar despiertos espiritualmente, que es a través también de la oración. Getsemaní es el lugar donde todos abandonamos a Jesús. Para el hombre eso es Getsemaní, donde todos fallamos, donde le dejamos absolutamente solo, luchando contra el pueblo y por nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado a Cristo Jesús? Y no digo por este día, digo por los sucesos que han pasado, por lo que estamos viviendo, y hemos caído en una condición de flaqueza, en una condición de pereza, en una condición donde hemos olvidado la voluntad de Dios para nosotros. Hoy es el momento de recordar este suceso, pero confrontar a nuestra vida, que su palabra nos confronte, nos lleve a nuestra vida un cambio, una transformación, que podamos entender lo que Jesús hizo, que da el comienzo ese día jueves para cambiar la vida del hombre, pero no la vida del hombre de ese tiempo, escucha, sino de la siguiente generación hasta llegar a nosotros, porque sigue siendo vigente su mensaje. Por eso Él dice que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él sigue siendo Dios de las generaciones. Las generaciones viven, perecen y siguen otras, pero Él es el Dios que está por siempre. Su palabra permanece para siempre. Dice su palabra que todo pasará, pero mi palabra no pasará, permanecerá. Hoy estamos aquí, ¿sabes qué pasará? Su palabra permanecerá. Tal vez no estemos mañana, ¿sabes qué? Su palabra permanecerá. Pero hoy tenemos la decisión de tomar en nuestro corazón y decirle: Señor, no merezco lo que hiciste, pero si en algo, Señor, te puedo servir, hoy quiero hacerlo. Hoy, Señor, cambia mi vida, transforma mi corazón.